En aquel tiempo se retiraron los fariseos y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos con unos partidarios de Herodes y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, porque no miras lo que sea la gente. Dinos pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Él les preguntó: ¿de quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: del César. Entonces les replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, vamos a comentar esta frase de nuestro Señor que tiene una hondura, queridos hermanos, que ha transformado toda la sociedad desde que empezó a predicarse el cristianismo. Una frase que quizá también nosotros lo recordamos: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué aplicación tiene esta frase, esta sentencia del Señor? Desde los primeros tiempos, los cristianos, siempre de acuerdo a las enseñanzas del Señor, rezaban por la autoridad legítima. El Señor, con estas palabras, nos dice: hay que respetar la autoridad legítimamente erigida en un pueblo. Fíjense, los cristianos incluso que eran oprimidos por los emperadores, que eran perseguidos, los mataban, les confiscaban sus bienes, los cristianos, exhortados por San Pedro, pedían por el emperador, cuando mandaba leyes justas, cuando mandaba pues muchas cosas que eran buenas para el pueblo. Fíjense, esto es lo que nos dice el Señor. Por eso también el profeta Isaías nos dice: así dice el Señor a su ungido Ciro. Ciro era un rey pagano que iba a gobernar el pueblo de Dios. Era un pagano, pero era la legítima autoridad del pueblo de Israel. Se iba a constituir. Y Dios dice, lo llama como su ungido. O sea que Dios iba a manifestarse por una autoridad legítimamente constituida entonces, y todos tenían que obedecerle. Y aquí viene la cuestión: le tenían que obedecer en las cosas legítimas y en aquello que está bajo su poder. Cuando una autoridad manda lo que es correcto, lo que está dentro de la ley de Dios, lo que no contradice la ley de Dios, el cristiano tiene obligación de obedecer. Por eso se paga. ¿Pagan impuestos, sí o no? Claro, porque es legítimo. Y hay que respetar las leyes que se ponen, leyes de tránsito, sobre los impuestos, todo lo que va para el bien. Hay que obedecer. Y hay que respetar, por eso también la autoridad constituida. Por eso es bien feo que un católico esté insultando a una autoridad. No tenemos derecho a insultar a un alcalde, a un gobernador, al presidente, a unos diputados, etcétera. No hay derecho, mientras ellos cumplan su deber. Ahora, por otra parte, fíjense ustedes, cuando le preguntaron a Jesucristo, le preguntaron: Jesús, ¿podemos pagar el impuesto al emperador romano? Aborrecían, sepan ellos, al emperador romano. No lo querían ver ni en pintura los judíos, lo aborrecían porque era una humillación que estaban viviendo, pues los romanos dominaban, sojuzgaban a los judíos. Incluso los mismos romanos humillaban a los judíos, pero era la autoridad. Y entonces, como sabían este grupito de personas, los herodianos, sabían que el pueblo odiaba al imperio romano, le preguntan a Jesús: Jesús,
tenemos que pagar impuesto al César. Imagínense que Jesús hubiera dicho sí. Los judíos se hubieran irritado con el Señor, porque no querían al emperador romano. Si Jesús hubiera dicho no, esta gente le ponía una trampa. Querían acusarlo contra el emperador, con el emperador. Fíjense que Jesús ni responde ni sí ni no, y nos da la segunda parte, ¿verdad? Dice, dad al César los impuestos que le corresponden, dádselo a él. Pero también Dios tiene derecho a sus impuestos. Tiene derecho. Hay derechos que tiene la autoridad humana, toda autoridad tiene derecho, pero no tiene más derecho que Dios. O mejor, cuando una autoridad humana exige algo que es contra la ley de Dios, ya se está saliendo de sus límites. O sea, toda autoridad tiene su límite y no tiene derecho. No tiene derecho a exigir. Y hoy, queridos hermanos, es muy actual esta sentencia del Señor. Es necesario que ustedes tengan espíritu crítico con la autoridad. Hoy las autoridades en general, a nivel mundial, están cayendo en esta tentación que tienen y siempre ha tenido la autoridad. Atribuirse en legislar contra Dios. Desconocer su autoridad, desconocer su ley. Eso se ha pasado a lo largo de toda la historia de la iglesia. Siempre ha pasado esto. Famoso, por ejemplo, el galicanismo francés, que los mismos, los ministros se creían casi obispos y más que el Papa y querían mandar hasta en la iglesia. Así ocurría. Exageraciones. Y hoy también ocurre eso. Hoy también ocurre. Y fíjense que eso es lo que ustedes tienen que analizar como personas concretas, tienen que analizar en las actuales circunstancias con las autoridades. Incluso ahora que va a haber, aquí también incluso va a haber segunda vuelta. Hay que ver las propuestas que tienen estas personas. Por lo menos escucharles claramente qué proponen. Porque ya sabemos, y esto sepan, se los digo con evidencia, pues por lo que sea, el presidente de la República actual, él dijo, yo voy a respetar la familia. Se entrevistó con el cardenal, incluso mostró un rosario que le regaló el cardenal. Ya está. ¿Ha respetado? No está respetando. Ha aprobado una ley que va contra el mismo Dios, que dice, pues ahora si una niña de 14 años se va con un hombre adulto y hace lo que sea, y lo hace libremente, tranquilo, no hay problema. Y eso va contra la ley de Dios. Está aprobando la fornicación de un menor de edad y lo deja impune. Dios dice no la fornicación y él dice sí. El aborto es evidente. Dios dice no matarás al inocente y él ha firmado una ley, dice sí puedes matar al inocente. Aquí se cumple este principio. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César aquí en este caso se está atribuyendo el poder de Dios. Y eso es un atropello. Y una persona creyente pues tiene que decir eso está mal. Y si, digamos, ahora viene una autoridad y dice yo voy a aprobar el aborto, voy a seguir aprobándolo y voy a seguir, fomentando la promiscuidad en los jóvenes, un cristiano dice, a ese no lo voto. No lo apruebo porque va contra Dios. Va contra sus mandamientos. Por eso es necesario que ustedes, ser cristiano no significa, bueno, yo rezo Padre Nuestro, Ave María y voy a la procesión y después voto por uno que me está oponiéndose a Dios. No se puede. Esto es principio católico, sepan. No se trata de hacer una revolución y con armas, no, pero no se trata de apoyar.
Este es un principio, queridos hermanos, que ha hecho sufrir a la iglesia 2000 años. 2000 años le ha hecho sufrir. 2000 años. Y cuando la iglesia por eso ha exigido los derechos de Dios, ¿qué han hecho los poderosos? La han pisoteado. Han matado a sus sacerdotes, a sus obispos. Eso ha pasado. Y hoy estamos, ojalá que no, pero camino parece de eso. Porque se está legislando en contra de la ley de Dios. La ley de Dios nos dice, además de otros principios naturales, la familia es varón y mujer. Nos lo confirma la ley de Dios, lo que ya está inscrito en la naturaleza. Y hoy nos están diciendo las autoridades y quieren meterlo en muchos, ya lo han metido en muchos países y aquí también, dicen la familia es en lo que te gusta, uno con uno, una con una, y o hasta dicen ya en otros países, pues uno con tres o una con cuatro, ya lo que quieras, a gusto del consumidor. La ley de Dios no dice eso. Por eso un cristiano que es consciente de su fe, si escucha una autoridad que está diciendo la familia es lo que te viene en gana, pues dice no te apruebo, ni te voto. Fíjense que esto, queridos hermanos, es muy urgente. Muy, pero muy, muy urgente. Por eso es necesario también que pidamos al Señor que surjan líderes realmente conscientes de su misión y no se pongan tan grandes, que quieran exigir incluso subordinar, que Dios se subordine a ellos. Y ahí está Jesús en la cruz. Por dar a Dios lo que es de Dios. Y eso es lo que hoy también nos pide el Señor. Pidámosle pues al Señor que nos ayude, que nos ayude a reconocer los derechos de Dios. Si hay derechos humanos, también hay derechos divinos. Pidámosle nosotros también en nuestra vida concreta, respetar al Señor, que Dios no sea un sentimiento, un adorno, nada más en nuestra vida, que es nuestro Dios, que Él también tiene dignidad. Él necesita ser adorado, reconocido por nosotros. Es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y acaso nos va a hacer un mal? Fíjate este principio tan sapientísimo, que tanto bien le traería al hombre. Tanto bien. Y tanto bien le ha traído cuando se ha reconocido, cuando se le ha adorado a Dios como a Dios. Y sepan, hoy en día incluso corremos el riesgo de que a Dios no le tratemos ni como Dios. Y eso nos pasa, perdonen, a veces cuando entramos a la iglesia, comen chicle, mastican, están bebiendo hasta gaseosa, salen de la iglesia como el ganado, perdonen algunos, no doblan ni la rodilla, no saben que al Señor se le adora doblando la rodilla, y se habla, y se viene a la misa, y fíjense, le adoramos a nuestra manera. Ayer incluso yo les decía que hay una ley civil que se prohíbe, donde se prohíben las troyas. O sea, no se puede en las celebraciones, en las procesiones, está prohibido poner las troyas, porque crea, además del ruido, puede causar accidentes, de hecho ha causado accidentes, ¿no? Los niños se asustan, y no está bien. O sea, luego hay que hacer caso. En vez de gastar troyas, yo digo, ¿por qué no hacen como han hecho ayer algunas personas? Mira, ¿por qué no juntas un paquete de alimentos, lo das a los pobres? ¿Por qué no? ¿No sería más alegría para el Señor? ¿Cuánto cuesta una troya? No se desmerece quizá la intención, pero no es lo conveniente. Así celebramos al Señor, en otros sitios incluso hasta se dan una borrachera. Claro, ahí está la cuestión. ¿Cómo se puede celebrar de esa manera a Dios? ¿Será adorar a Dios, darse una borrachera, comprar troyas? No es adorar a Dios, adorarse a uno mismo, sentirse bonito. La celebración, el adorar a Dios, tiene que ser como Él nos lo pide, no a nuestra manera. Porque al hacerlo a nuestra manera, es lo mismo aquí, este principio que nos da el Señor. Yo adoro a Dios no como Él quiere, sino como yo mando. Entonces el César se hace Dios del mismo Dios. Pidámosle al Señor que nos dé gran amor, gran respeto. Está humilde ahí, callado. Y precisamente por eso,
con más delicadeza debemos tratarle. Lo que está allí en la imagen del Señor de los milagros, aquí está vivo, ¿no? Que nos dé pues gran amor y gran delicadeza para con nuestro Señor. Amén, queridos hermanos.